Bueno, buenos días a todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que este Día Internacional de la Mujer sea bien disfrutado por todas ustedes y por todas las hermosas mujeres de nuestro Cantón de Flores. Eh, Agradecerles a cada una el querer participar con nosotros de este conversatorio de empoderamiento y liderazgo, donde tenemos un panel de lujo, verdaderamente. Justificar nada más por unos minutos a Yocasta, que se nos va a unir en unos 15, 20 minutos, ya que fue llamada a Casa Presidencial y está cumpliendo entonces un compromiso por allá y va a sacar un espacio también para conversar con nosotros. De mi parte, agradecerles de verdad a Ana Lucía, a Silvia, a Gabriela y a Carolina, por supuesto, como nuestra encargada de la Oficina de la Mujer. Saludar a todas las mujeres que nos siguen a través de nuestro Facebook Live de la Municipalidad de Flores. Desearles un día lleno de éxitos y de felicidad y que siempre luchen por sus sueños, porque las mujeres nosotros podemos alcanzar todo lo que nos propongamos. Carolina, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Gracias, doña Melissa. Primero agradecerles a ustedes, ¿verdad?, por aceptar esta invitación y a todas estas personas que nos están acompañando en esta transmisión. Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, día en el que conmemoramos la lucha de la mujer por su participación, ¿verdad?, igualitaria dentro de la sociedad y el desarrollo íntegro de cada una de nosotras como personas. Yo ahorita, bueno, para iniciar me voy a permitir presentar cada una de nuestras participantes en este panel de lujo que como comentaba, doña Melissa, tenemos hoy. Primero contamos con Gabriela Mora, ¿verdad? Ella es directora académica del Instituto Nacional de la Música y docente a cargo de la Banda Avanzada y la Orquesta Sinfónica Intermedia. Gabriela fue la primera mujer costarricense que ha dirigido conciertos de temporada con la Orquesta Sinfónica Nacional de acá de nuestro país. Ella ganó el Premio Nacional de Música 2017, Carlos Enrique Vargas, otorgado por el Ministerio de Cultura y Juventud. En el escenario ella es apasionada, es enérgica, logra cautivar a su audiencia y brinda ejecuciones brillantes, poderosas y llenas de muchísimo sentimiento. Gabriela, ella expresa que ella está profundamente convencida de que la música puede cambiar positivamente la vida de las personas y que es una herramienta, bueno, poderosísima para la sensibilización humana. Gabriela, bienvenida y buenos días. Así es, muchísimas gracias, Carolina. Qué placer encontrarme con todas ustedes esta mañana, muy agradecida por esta invitación tan especial de poder compartir con este panel y con todas y todos los que nos miran en vivo desde sus respectivos lugares. Un placer de verdad estar compartiendo mis experiencias por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, también contamos con la señora Ana Lucía Delgado. Ella actualmente es diputada de la República, es abogada con una amplia formación profesional y una gran trayectoria política de más de 10 años de experiencia. Ella ha expresado que sus principales intereses son los asuntos sociales, los derechos humanos, la modernización del Estado. Es fiel creyente de la sororidad y de la capacidad de crecimiento que cada una de nosotras como mujeres llevamos en nuestro interior. Defiende al 100% la igualdad y cada uno de los derechos de las mujeres. Es profesional, es esposa, madre de 2 chiquiticos preciosos, lleva en su sangre el valor de la familia y por supuesto el amor a Dios que desde siempre ha sido inculcado por sus padres. Bienvenida, doña Ana, de nuevo. Muchísimas gracias, Carolina, por tan hermosa presentación y muy buenos días a todas las amigas que nos acompañan en este panel de mujeres exitosas, al igual que a todas las personas que nos ven a través de los diferentes medios. Importante señalar que hoy es una conmemoración, no es un día de felicitación, sino el recordatorio que tiene la sociedad de que las mujeres tenemos que seguir luchando por todos nuestros ideales, por nuestros sueños, y muestra de eso es este extraordinario panel que hoy nos reúne alrededor de una gran iniciativa, Carolina, que tengo que agradecerle para
poder conmemorar y ver que efectivamente es tiempo de seguir avanzando y cerrando esas brechas en igualdad y también brindando más oportunidades a todas las mujeres. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, doña Ana. Bueno, ahora es el turno de presentar a Silvia Rojas. Silvia es instructora certificada y campeona nacional de Zumba Fitness, que bueno, este año y los siguientes dará mucho de qué hablar, con 17 años de experiencia impartiendo clases de Zumba y sus diferentes especialidades. Ella es licenciada en Mercadotecnia, es madre de 2 hijas y vecina de acá, de nuestro cantón de Flores. Buenos días, Silvia. Hola, muy buenos días a todas las damas, a todas las amigas, mujeres que nos están viendo. Muy contenta y agradeciéndole por darme la oportunidad de compartir un poquito de mi testimonio y un poquito de lo que podemos aportar en el área más deportiva, más artística, que todos podemos lograr nuestros sueños de lo que nos propongamos. Hoy conmemorando a todas esas mujeres que ya no están con nosotros y conmemorando también, obviamente, a todas las mujeres guerreras que actualmente luchamos por alcanzar y por la igualdad que nos merecemos. Así es que muchísimas gracias y muy contenta de compartir un ratito más con ustedes. Muchísimas gracias, Silvia, por estar acá con nosotros. Vamos a presentar también a Yocasta, que bueno, ahorita la estamos esperando por un compromiso previo. Ya sabemos que Yocasta es campeona mundial de boxeo con 3 títulos mundiales. Está cursando actualmente el último año de educación física. Para ella el ejercicio, bueno, es todo un estilo de vida. Tiene el compromiso de que otras personas, de que más gente lo practique. Ella tiene 4 hermanas, tiene 2 sobrinos que dice que son su razón de vivir y que su equipo como tal también es parte de su familia. La causa principal de Yocasta es ser la voz de las mujeres que están en esa lucha, ¿verdad?, por la igualdad. Y ella lo que dice es: no queremos más ni menos, sino solamente la oportunidad de ser iguales. Ahorita también me permito presentar a nuestra vicealcaldesa, Melissa Bernini. Ella es abogada de profesión, con gran conocimiento en derecho público y contratación administrativa. Ella es una profesional, amante del servicio público, gestora de grandes proyectos desde acá, de nuestra municipalidad, nuestra institución. Es fiel creyente de la importancia de la familia y de la presencia de Dios en cada uno de sus pasos. Es esposa, madre de 3 hijos y bueno, una gran apasionada por el básquetbol, el cual es un pasatiempo que practica desde niña y que hoy sigue siendo uno de sus principales hobbies. Meli, buenos días de nuevo. Bueno, buenos días a todas. De verdad, es un honor poder contar en esta mañana de este lunes 8 de marzo con todas ustedes. De verdad que es un panel de lujo. Para mí, a mí me honra poder desde la Municipalidad de Flores llevar estos espacios para conversar y para llevarle el mensaje a las mujeres, tanto de nuestro cantón como de todas las que nos ven de diferentes puntos, de que las mujeres pueden salir adelante y de que las mujeres pueden luchar por esa igualdad en las diferentes ramas o aristas en las que nos encontremos. Agradecerles nuevamente a cada una por estar hoy acá con nosotros y desde la municipalidad externarles desde ya el feliz Día Internacional de las Mujeres. Muchas gracias, Meli. Bueno, yo creo que podemos ir iniciando con este conversatorio, ¿verdad?, por medio de una pregunta y conociendo ya un poco de la presentación anterior de cada una de las biografías de ustedes. Sabemos quiénes son profesionalmente, las cosas tan importantes que han alcanzado, pero queremos conocer un poco más de cómo se definen y cómo se describen a sí mismas como mujeres. ¿Quién es Gabriela? ¿Quién es Silvia? ¿Quién es Ana Lucía, Melissa y Yocasta cuando la tengamos por acá? Que ustedes nos cuenten quiénes son ustedes como personas, como mujeres, más allá de lo profesional, sino ya a un nivel más personal. ¿Quién quiere iniciar? Gabriela, tal vez vos, si nos ayudas. Si quieren, iniciamos en el mismo orden con el que hemos comenzado. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas que nos miran. Bueno, yo, Gabriela Mora, me describo como una soñadora. Desde muy pequeñita
mi imaginación era muy grande y mis papás se esmeraron muchísimo por mantenerme en contacto con las artes, con el ballet, con la música. Recuerdo que desde muy temprana edad nos sentábamos en la sala y mis papás mientras leían o estudiaban, pues escuchaban música clásica. Yo muy a mis manos, al ritmo de la música, y eso era algo que hacía mi imaginación volar. Por supuesto, en aquel momento yo no pensaba jamás en dedicarme al arte propiamente de la música. Sin embargo, este estímulo primario de parte de mis papás me llevó más adelante a observar a mi abuelito, que tocaba muchísimos instrumentos de oído. Él era un zapatero que intercambiaba sus zapatos por bienes. Entonces llegaba a casa a veces con licuadoras, mesas, sillas, y llegaba con trombones, trompetas, guitarras, siempre tocando sus instrumentos. Pues un día llegó con un violín y me maravilló aquel instrumento de primera entrada. Y yo le dije a mi abuelito, ay abuelito, me enseña a tocar, y él me empezó a enseñar el violín. Posteriormente tuve la oportunidad de ingresar al Instituto Nacional de la Música, que se conocía en aquel entonces como Programa Juvenil de la Sinfónica Nacional, y yo me veía como una gran violinista, como una niña que iba a dar recitales y que iba a estar tocando siempre, llevando la música a todo lugar. Jamás me imaginé que eventualmente iba a hacer un cambio del arco de mi violín por la batuta que ahora llevo, literalmente, en el sentido literal y en el sentido figurado también, al encontrarme como directora del Instituto Nacional de la Música, que coincide con el lugar donde precisamente inicié mis estudios musicales, lo cual es doblemente gratificante para mí. Cuando pequeñita, muy soñadora, quise ser futbolista también. Me encantaba el fútbol, me encantaba jugar básquetbol también. Era portera, cuando jugaba fútbol me encantaba ese papel de portera. Pero, de nuevo, no crecí teniendo heroínas, ni siquiera en el ámbito de la música. Cuando yo veía directores de orquesta, todos eran hombres. Y cuando yo veía futbolistas, todos eran hombres también. Entonces no tenía heroínas. Y seguramente eso hizo que nunca realmente tomara tan en serio el hecho de querer ser una directora de orquesta o inclusive una futbolista. Tal vez si yo hubiera tenido esta imagen desde pequeña, yo hubiera dicho eso es posible y hubiera querido ser basquetbolista, futbolista, directora. Fue eventualmente por medio de lo que yo denomino un accidente de la vida, donde la Orquesta Sinfónica Nacional llegó al colegio donde yo estaba, donde yo estudiaba, que el director se volvió y nos dijo, algún niño quiere dirigir la orquesta. Y yo no sé cómo yo salté encima de todo el mundo, de todos los compañeros, y ahí estaba enfrente de los niños de la orquesta, moviendo mis brazos, lo mismo que hacía con el tocadiscos en mi casa, pero esta vez con la Sinfónica Nacional. Aquella experiencia sin duda me marcó, pero de nuevo no hice clic, porque no tenía heroínas. Entonces yo dije, no, yo voy a seguir siendo violinista. Fue hasta un tiempo después que definitivamente me di cuenta de mi gran pasión, no solo por el violín, sino por la dirección de orquestas, y decidí especializarme en esta rama, que en aquel entonces no estaba muy explorada tampoco en el país, y sobre la cual pues también las mujeres que queríamos incursionar éramos muy poquitas. Fue con el paso de los años que me fui dando cuenta que no era solamente aquí en Costa Rica esto de la ausencia de personas ejemplares que pudieran rendir, servir como ejemplo para niños y niñas. No era solamente aquí en el país, sino que era a nivel mundial. Y me di cuenta que realmente esto de ser directora de orquesta no era algo usual. Y eran pasitos que apenas estaban empezando a explorar con unas cuantas mujeres en su momento que estaban abriendo brecha en el mundo. Entonces ya me di cuenta de la responsabilidad tan enorme que recaía sobre mí a la hora de tomar precisamente pues la batuta. Y el doble pues la doble responsabilidad, no solo para conmigo como soñadora de querer alcanzar mis sueños, sino de dejarle un trayecto y un legado a otras generaciones para que, a diferencia mía,
tuvieran heroínas también en quien inspirarse. Entonces ya se volvió también una responsabilidad esto de tomar la batuta. Y como les digo, en sentido figurado y en sentido literal, ¿verdad? Frente a una orquesta sinfónica aquí en mi país, que tuve la dicha y honra de ser la primera costarricense en dirigir la Sinfónica Nacional en un concierto de temporada, lo cual para nosotras costarricenses, pues al menos en lo personal, no solo el honor, sino también de saber que otras niñas pueden también soñar con eso a partir de ahora, ¿verdad? Y esta soñadora sigue soñando, vamos a ver a dónde nos lleva este trayecto, pero como les digo, nunca me imaginé que fuera a ser un camino tan laborioso y sobre el cual pues se fuera a posicionar de cierta manera la lupa para ver qué tan lejos pueden llegar, así como yo en las artes, otras mujeres en otras áreas, para que sean seguidas también por más generaciones en el futuro. De ahí lo importante de estos conversatorios y de poder contar pues con una participación de compañeras tan distinguidas que han ido abriendo también su brecha, cada una en su área. Pues esta soy yo, soñadora, creyente, como dijo hace un ratito Carolina, de que efectivamente la música no solamente abre el corazón de las personas, sensibiliza a las personas, pero también infunde gran en el razonamiento humano, no solamente es en la sensibilidad del corazón, sino en el razonamiento, en la capacidad de las personas de tomar decisiones asertivas, el comprender el entorno, el comprender nuestra historia, de dónde venimos y para dónde vamos, todo eso lo hace la música. Entonces aquí estoy defendiendo mi arte también. Muchísimas gracias, Gabriela. Sin duda venís, ¿verdad?, a inspirar y a ser esa heroína para muchas mujeres, jóvenes, niñas que inician o que van encaminadas a todo lo que es el arte de la música, ¿verdad? Entonces, bueno, muchísimas gracias por esto. Silvia, vos si nos querés contar ahorita un poquito más sobre vos y conocerte un poquito mejor. Claro que sí, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Silvia Rojas, yo tengo 37 años de edad, soy madre de 2 chicas, una pequeñita 7 años, toda una adolescente que ya este año, gracias a Dios, entra a la universidad. Silvia fue una persona súper tímida siempre, en la escuela, el colegio, pavor de hablar en público, de exponer, pero sí una persona muy emprendedora. Me considero una persona proactiva, emprendedora, una mujer que no se queda quedita, ¿verdad? Siempre con un sueño de tener algo propio, nunca trabajar para nadie. Siempre me ha gustado el comercio, las ventas, la administración, el liderazgo, específicamente el liderazgo. Tengo un ejemplo muy grande en mi familia, mi papá es un gran líder, un líder muy positivo y yo creo que de él es como donde yo traigo todo ese ejemplo a seguir. Siendo una persona tan tímida y tan todo, pero me encanta el deporte, siempre me ha gustado mucho el deporte. Cuando se me da la oportunidad después de uno de mis embarazos, que generalmente uno queda ahí un poquillo como, ay, estoy fea, estoy gorda, y son todas aquí cosas mentales nada más, aparece por ahí una oportunidad para hacer ejercicio y bailar. Como nos dice Gaby, la música te teletransporta, te saca emocionalmente de muchos problemas y te ayuda mucho a nivel de salud. Y cuando yo lo empecé a probar en mí, fue una etapa donde a muchas nos pasa a veces, después de los partos entramos en depresiones, o ya ahora no voy a ser la misma. Entonces, cuando yo salgo de mi embarazo y empiezo a hacer el ejercicio y querer, como muchas de ahora sí quiero ser como antes, empieza toda esta aventura, ¿verdad? Y yo, qué bonito, y empecé a ver 2 cambios en mí, que eran lo más importante. Cómo yo podía transmitir esto con mi propio ejemplo, con mi testimonio. Y empecé a hacer ejercicio desde mi casa, porque también a veces es que si no puedo ir al gimnasio, yo no hago nada. No, sí se puede. Todo está en la disciplina, eso sí, en la constancia y la disciplina. Cuando me encantó, vi mis resultados y yo nada más dije, ok, yo algún día voy a ser instructora de Zumba Fitness. Esto les hablo que esto fue para el 2004, cuando Zumba nació en el 99 y no había casi entrado a Costa Rica.
me tocó por cosas de la vida irme para Honduras. Allá fue una experiencia personal un poco difícil, que gracias al ejercicio, a llevar un estilo de vida saludable, a la música como tal, porque una clase de Zumba, 70% es emocional, 70% pesa en la música. Y todo lo que pasa aquí, todo lo que te imagines, lo puedes desarrollar en una enfermedad física. Así es que lo más importante es la parte emocional, primero que todo. Ese fue como mi salvación, salir de una etapa un poco difícil a nivel personal. Entonces, cuando yo viví todo eso, yo dije, yo quisiera poder transmitirle todo esto a las mujeres, que son bonitas, que sí se pueden muchas cosas, cuando usted se lo propone, lo puede alcanzar. Me devuelvo a Costa Rica y empiezo con las clases. Aquí apenas empezaba lo que era Zumba. Hoy por hoy ya son 17 años y son 17 años donde vivo de esto, como de esto, a pesar de ser una mercadóloga, una licenciada. Yo dije, yo quiero servir, quiero transmitir, quiero que las mujeres cambien su estilo de vida, quiero que se sientan bien, se vean bonitas y que cualquiera puede ser un instructor también. No hay que saber bailar, no hay que tener magia, es simplemente querer y prepararse. Como todo en la vida, uno se prepara. Nunca es tarde tampoco, porque para esto hay mucha gente, hay muchos adultos mayores que les gusta esto y yo puedo llegar a ser una persona de 60 años dándole clases a otras personas de 60 años. Simplemente es, como le digo, es querer. Después por ahí vienen ciertos campeonatos. He participado en uno que otro. Y voy a hablar así de lo más reciente, con esto de la pandemia, igual, ahora que innovamos, que sale, y a nivel internacional pues salió una competencia, y al principio yo decía, ay no, y en pandemia, ¿y ahora qué? ¿Cómo? pero bueno, yo dije, nada, vamos a darle, y me demostré muchas cosas, me di cuenta de muchas cosas que si tengo oportunidad más adelante y se las contaré. Entonces Silvia, en su ámbito familiar, pues es súper casera, súper familiar, amo a mis hijas, es como una conchita para mí. Dios es el número uno, a él la honra, el honor, la gloria. Yo le dije, Señor, póngame mucho trabajo, porque usted sabe que yo lo que quiero es que todos reciban esto, o sea, cosas positivas. ¿Cómo puedo yo ayudarlos? ¿Cómo puedo yo aportar? Entonces, es vacilón porque a Silvia la ven afuera y es una chiquita tímida, callada, baja, pero en las clases el monstruo, exploto. Entonces, esa soy yo, una persona que no se cansa, siempre anda viendo a ver qué hace, pues la competencia me metí, lo gané. Gané Costa Rica, ahora vamos internacional, no ha terminado, esto está apenas comenzando, pero entonces es demostrarse que usted es muy capaz, que usted puede. Todo tiene su tiempo, sí, todo tiene su tiempo. A algunos les viene antes, a otros después, pero es cuando uno esté preparado, Dios sabe el porqué de las cosas. Soy una persona feliz, amante de la vida, 100% positiva. Soy de las que cree que todos podemos, todos tenemos habilidades, nada más de saber desarrollarlos y tener la paciencia y tener a alguien. Yo hablo de Dios porque soy muy católica, pero tener ese ser en el que tú creas que va a estar ahí apoyando siempre. Así es que esto es un poquitito mío. Cualquiera diría, ay, esto es súper extrovertida. No, cero. y que me ha costado y empecé desde cero hasta lo que he logrado obtener. Qué bonita historia, Silvia, y qué curioso, sí, porque realmente si no dices que sos, ¿verdad?, tímida, jamás nunca me lo imagino, porque tenés la manera en la que te expresas y bueno, a lo que te dedicas y demás, y pues nunca lo hubiera pensado. Y sin duda fue una historia de transformación y de reencontrarte con vos misma, ¿verdad? Y creer en tus capacidades, en todas las habilidades que tenés. Entonces, bueno, muchísimas gracias por contarnos un poquito más sobre vos. Ya tenemos aquí a Yocasta con nosotras. Yocasta, buenos días. Está en silencio. Se nos fue otra vez. Bueno, doña Ana Lucía, si gusta, seguimos con aquí usted estoy. mientras. Disculpa ahí.
Yocasta, buenos días. Un placer y honor tenerla con nosotros en este conversatorio para la Municipalidad de Flores. Estamos en contar brevemente quiénes somos cada una de nosotros, ¿verdad? Vamos a darle el turno a doña Ana Lucía Delgado, para que usted se termine de acomodar ahí, si se va a montar al carro o qué sé yo, y ya pueda incorporarse bien. Ok, bueno, gracias. Bueno, primero nuevamente agradecerles este espacio. Realmente es impresionante lo que uno aprende de cada una de las mujeres. Son realmente mujeres que inspiran y que lo hacen a uno darse cuenta de que la lucha, la continuidad y el avance siempre debería ser la determinación de cada una. ¿Quién es Ana Lucía Delgado? Bueno, soy una mujer de familia. Soy una de 4 hermanos, donde mis padres nos inculcaron desde el primer momento el luchar, el avanzar, el querer perseguir los sueños, el no claudicar. Al igual que Gabriela y que Silvia, me considero una mujer muy soñadora. Desde que era pequeña soñaba con emprender en muchísimas áreas. Actualmente soy abogada, pero también quise en algún momento ser ingeniera civil. A pesar de que son carreras totalmente antagónicas, hasta pensé en estudiar las dos carreras. Siempre estuve detrás de la lucha constante. Soy más de formación profesional. Me he interesado en los últimos años en estudiar. Me apasiona muchísimo el estudio, los libros. Realmente me gusta. Desde que estaba en el colegio me acuerdo que luchaba mucho por la igualdad de oportunidades de mis compañeras. Siempre teníamos alguna discusión que dar. En el colegio fui presidenta de la universidad en los últimos años, y aquí yo quiero reconocer que todas mis luchas, todos mis sueños, todos mis anhelos, mis ideales que en algún momento puse sobre la mesa, se pudieron materializar gracias al apoyo también de otras mujeres. Entonces, siempre es momento de reconocer pues ese apoyo sororario que se tiene por parte de muchas. Me he caracterizado por tratar de servir lo más que puedo. He tratado de avanzar en igualdad de oportunidades para todas las mujeres. Sin embargo, es claro de que todavía nos queda muchísimo. Me caracterizo por ser una mujer visionaria, muy disciplinada, que busca siempre con perseverancia avanzar en todas las luchas que podamos. Y por supuesto que a nivel personal soy madre de 2 hermosos niños. Uno tiene 7 años y otro cumple el 11 de abril 3 añitos. Me tocó durísimo la parte política, porque ya todos sabemos lo que es la violencia política, aunado a que me tocó hacer campaña embarazada de José Ignacio. Fue una época pues muy dura. Sin embargo, debo decir que siempre tuve el apoyo de muchas mujeres y por supuesto de la familia. San Joaquín de Flores, de donde soy, siempre se ha caracterizado por ser muy matriarcal. Son familias muy grandes y debo reconocer que los principios y valores que se inculcan desde el primer momento a los hijos, pues se van desarrollando día con día. Tengo un esposo extraordinario que está a mi lado apoyándome en todas las luchas que damos, en todos los avances. Sin lugar a duda, creo que es una de las grandes fortalezas, mis padres, mi esposo, mis hijos. Para poder definirme, yo me podría definir como una mujer madre, hija, esposa, compañera, amiga. Me ha tocado momentos hermosísimos que hemos podido generar apoyo a las mujeres, presidenta de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas, buscando siempre empoderar. También me tocó la gran oportunidad de ser presidenta de la Federación de Municipalidades de la provincia de Heredia, casi 10 años siendo vicealcaldesa de una hermosísima municipalidad, al lado de un gran hombre, don Gerardo Rojas, que debo reconocer que es un gran líder. Me gusta el liderazgo, pero por supuesto que hay un elemento que es clave a la par de ese liderazgo, y es tratar de maximizar y reconstruir cada una de esas luchas a la par de mujeres. Me gusta ser sororaria, por supuesto, y aquí estoy, mujer visionaria, mujer perseverante. Tengo 40 años,
tengo 2 hermosos hijos, me gusta ser amiga y algo que me parece que es fundamental, que lo señaló Silvia y no podemos dejarlo de lado, creyendo siempre de que Dios nos acompaña y que todos los días al amanecer y al anochecer se le agradece a Él por la oportunidad de vida, pero principalmente por la oportunidad de seguir soñando y materializando cada uno de esos anhelos ideales. Por supuesto que todos los días hago una introspección diaria para ver efectivamente qué se queda conmigo, ¿verdad? Y qué podemos dejar de lado, pero con la convicción de que amo el servicio público y que me gustaría seguir avanzando con temas que permitan poder heredar, en mi caso, una mejor Costa Rica para las presentes y las futuras generaciones. Sí me considero una mujer luchadora, pero aún más me considero sororaria. Muchas gracias, doña Ana Lucía. Bueno, aquí estamos llenas de mujeres soñadoras y luchadoras, ¿verdad? Qué honor de verdad tenerlas por acá y ver que al final cada una de ustedes alcanzó realmente lo que se propuso. Y a mí en particular el tema de sororidad es un tema con el que yo me identifico muchísimo porque al final de cuentas yo siento que nosotras tenemos que ser aliadas entre nosotras, ¿verdad? Más allá que ponernos el pie o más bien motivarnos entre nosotras y empujarnos entre nosotras para salir adelante y alcanzar siempre cualquier cosa que nos propongamos de la mano y ayudando a otras mujeres. Doña Melisa, si gusta, continúa usted. Bueno, muy breve voy a hacer para que avancemos un poquitito más en el conversatorio. ¿Quién es Melisa? Melisa es una apasionada. Esa es la palabra que me identifica. Yo soy una apasionada de lo que hago y soy una apasionada de lo que emprendo a hacer. Sí soy soñadora, pero soy más apasionada que soñadora. Amo a mi familia con todas mis fuerzas. Tengo 3 hijos, ya 2 muchachos, uno ingresando a la universidad justamente el día de hoy, a la Universidad Nacional, orgullosísima de ellos. Mi hija Jimena, que está en 9º año de colegio, y Mateo, que es el bebé de la casa, va a cumplir 2 años. Un esposo también extraordinario que me acompaña a la par y es el soporte que día a día me hace ser más fuerte. Y por supuesto que soy fiel creyente de que Dios está en cada uno de mis pasos y de que todo lo que he alcanzado y todo lo que ha sucedido en mi vida ha sido porque Él así lo ha querido. Soy una persona muy agradecida, muy agradecida, y en esto tengo que decirlo que hoy estoy donde estoy por mi esfuerzo, por mi dedicación, porque yo trabajo, porque yo me esfuerzo, porque soy perseverante, porque soy constante, pero también porque soy muy agradecida y estoy agradecida con Dios que nos permite todos los días salir a luchar y porque también me pone personas en el camino con una sabiduría extraordinaria como la de don Gerardo y la de Ana Lucía también, que han sido baluartes para mí en esta carrera que apenas inicio, pero que yo sigo sus pasos y sigo las enseñanzas que me han dado don Gerardo con esa sabiduría enorme que todos los días me transmite. Entonces, esa es Melisa. Melisa es una mujer apasionada, totalmente tan apasionada que este año decidí regresar al baloncesto después de 20 años. Toda mi infancia y toda mi juventud fui basquetbolista y lo dejé durante toda mi trayectoria de la crianza de los hijos. Y este año he decidido retomarlo y me duele todo me duele, el cuerpo todo me duele, pero yo no lo voy a dejar. Y ahí sigo con el básquetbol. Somos un montón de personas mayores de 40 que ya jugamos y que vamos a iniciar un torneo nacional ahora en el mes de abril, y que en cada cosa que hago, cada cosa que emprendo y todo lo que decido, me apasiono. Lo hago definitivamente con una pasión increíble, porque yo siempre he dicho que si no nos apasiona lo que hacemos, no nos esforzamos. Siempre lo he dicho. El día que ya no nos apasione es porque tenemos que cambiar, es porque tenemos que buscar otras cosas, pero mientras nos sigan apasionando, ahí debemos seguir. A mí me apasiona servir,
A mí me apasiona ayudar a personas, a comunidades, a grupos de mujeres. Y en esa lucha estoy ahora como vicealcaldesa del cantón más hermoso de Costa Rica, eh, luchando por la igualdad para todas las mujeres y también liderando proyectos que vienen a marcar nuestro cantón en busca de ese progreso y ese desarrollo en el que ha venido durante años. Esa es Melissa para quienes nos ven a través de nuestro Facebook Live y también para todas las compañeras que hoy estamos aquí presentes. Muchas gracias, doña Melissa. Sin duda esa es una palabra que la define ampliamente, ¿verdad? La pasión que pone en las diferentes tareas que realiza, y un mensaje que me gustó por acá es de que no importa el tiempo que pase, lo importante que es retomar todas esas cosas que nos apasionan, que nos gustan, que nos hacen sentirnos realizados, ¿verdad? Como hablábamos hace un rato, el volver a reencontrarnos con nosotras mismas, ¿verdad? Tener ese espacio para. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Ahora le cedo el espacio a Yocasta, que creo que sí, ahí la veo, ahí sigue con nosotros. Yocasta, bienvenida, buenos días. Buenos días a todas, gracias por esta invitación. Bueno, empezando, ¿quién es Yocasta? Yocasta, soy una chica común y corriente, que la única diferencia, cómo me he destacado con mi lucha, mi disciplina, importante siempre confiar en Dios y esa constancia que me ha dicho desde que empecé el boxeo, que yo decía, y aparte que no me gustaba, al principio que no me gustaba, yo decía, este deporte no es para mí, no es para chicas, uno mismo no se cree capaz. Y bueno, cuando yo ya peleé, ya ahí dije, no, esto es lo que me gusta, a pesar de los malos comentarios de los mismos compañeros, de los familiares que me decían, Yoka, usted, ese deporte no es para usted, no es de mujeres, ya no va a ser delicada, luego se va a hacer aquí, se va a hacer allá. Miras que no me importó, porque yo decía, esto es lo que me encanta, esto es lo que me apasiona, lo amo, yo sé que no va a ser fácil, pero no es imposible, yo sé que yo lo puedo lograr, siempre he tenido esa fuerza interior, Dios, ese instinto que nosotros tenemos, que ese instinto hay que hacerle caso, que muchos de nosotros no le hacemos caso, de que cuando dice algo hay que luchar, no va a ser fácil, pero por algo a nosotros nos dan esos retos, porque nosotros somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos. Siempre he estado en esa lucha, de darles el ejemplo. Tengo a mis hermanas, tengo mi sobrina, y yo digo, yo quiero hacer la diferencia, quiero ser para abrir las futuras generaciones, sea más fácil. Yo digo, fue difícil para mí, para llegar a donde estoy, pero no quiero que sea difícil para las demás chicas, los chicos, hacer algo normal, que las mismas familias apoyen al deporte, apoyen a los sueños que parecieran al inicio, se escuchan locos, yo quiero ser boxeadora, quiero ser presidenta, quiero ser grandes cosas que al final, claro que podemos hacerlo, pero hay que ponerlo como no algo que no nos podamos hacer, con la lucha de nosotras las mujeres día tras día. Sé que podemos, y al final nosotros no queremos más ni menos, lo que queremos es igualdad de condiciones, porque al final nosotros luchamos igual día tras día para llegar a cumplir nuestros sueños. Siento que parte la que tenemos difícil, diferencia para que hacer el ejemplo, porque así ha sido durante muchísimos años, hacer esa diferencia para que destacarnos y dar ese mensaje de que sí se puede. Muchas gracias, Yocasta, y qué lindo mensaje el que das, porque hablas de esa fuerza interior que tenemos cada una de nosotras y lo importante que es de creer en nosotras mismas. Claro. Y de que cuando logramos hacer ese clic, ¿verdad? Somos capaces de cualquier cosa. Entonces, bueno, muchísimas gracias por ese mensaje que nos das. Ya cada una se presentó. Vamos a continuar con las preguntas que teníamos preparadas
para ustedes. Gabriela, es tu turno, Gabriela, otra vez. Ya sabemos que estás convencida, bueno, de que la música viene a cambiar positivamente a las personas y la herramienta tan poderosa que viene a ser de sensibilización, que de hecho tengo entendido desarrollas una importante labor de difusión musical y cultural en conciertos de extensión cultural y también conciertos escolares a lo largo del territorio nacional. Queremos saber, Gabriela, ¿qué consejos le darías a esas adolescentes o niñas, mujeres que buscan el área de la música, que van encaminadas, ya hablando, ¿verdad? Que vos incluso venís a ser como esa mujer de inspiración o esa heroína, perdón, que las viene a motivar a continuar por sus sueños, a seguirlos. ¿Qué mensaje le darías o qué consejo le darías a estas chicas? No, yo creo que el mensaje no viene solamente de mí, creo que viene un factor en común que encontramos en todas las exponentes en este panel hoy. Primero, la perseverancia. Creo que es factor definitivo para triunfar en cualquier área que sea. Pero más allá de la perseverancia, sí tiene que haber un convencimiento personal de lo que realmente estamos haciendo, que sea lo que realmente nos apasiona. ¿Por qué? Porque no importa cuántos nos tengamos en el camino, cuántas trabas tengamos en el camino, si se mantiene el fin último, eso que nos lleva a lo que queremos lograr bien en la mira, realmente no importa cuántas veces nos saquen del ring, voy a utilizar un término deportivo, no importa cuántas veces nos saquen del ring, lo importante es no perder el camino y la dirección que queremos, porque siempre vamos a tener esa fuerza para levantarnos y continuar. Entonces yo creo que lo que podemos aquí pues rescatar es verdaderamente lo que hablaba la compañera Silvia hace un rato, también tomar en cuenta esa sensación que nosotros tengamos a lo interno, qué es eso que nos lleva, qué es eso que queremos, qué es eso que nos mueve cada mañana, que nos hace levantarnos con energía, con alegría, qué es eso que queremos cumplir, porque va a ser de verdad lo que nos va a mover a no tirar la toalla. Entonces, perseverar es muy importante, pero sobre todo escoger lo que queremos y hacerlo con el corazón. Tener esa meta definida, clarita, si quiero ser nadadora, si quiero ser presidenta, si quiero ser lo que quieran ser, no importa, siempre y cuando se tenga claro y un convencimiento propio de que de verdad eso es lo que nos motiva, no va a haber traba, no va a haber persona que nos saque de esa ruta si es lo que verdaderamente sentimos, pero debemos de hacerlo con mucha perseverancia, sabiendo que el camino no va a ser fácil, porque no lo va a ser. Eso es una verdad que tenemos que entender desde el momento mismo en el que nos ponemos nuestra camiseta de los sueños. Yo me pongo la camiseta de voy a soñar a ser Gabriela Mora porque quiero soñar en ser una gran directora, me la pongo en la mañana, pero también sé que no va a ser fácil y que va a tener muchas responsabilidades también. Entonces, definitivamente la perseverancia y la pasión, el amor con el que hagamos las cosas va a ser clave para lograr nuestro éxito. Eso es lo que yo les digo a las niñas, a las jóvenes, no pierdan la esperanza y sigan sus sueños, porque los sueños, el cielo es el límite y eso es verdadero, siempre y cuando nosotros nos creamos eso y estemos dispuestas a luchar por él. Eso sí, sin sacrificar nuestra integridad, ¿verdad? Porque también hay límites. Claro. Entonces nuestra integridad, más bien, de qué manera podemos lograr nuestros sueños sin sacrificar nuestra integridad, porque muchas personas también van a querer cosas a cambio y eso no se vale, ¿verdad? Tenemos que saber que nosotros somos más valiosas y tenemos que entender que también eso es parte de el entorno también y cómo podemos de cierta manera esquivar, saltar o inclusive golpear y tirar de lado todas esas trabas que nos puedan aparecer en nuestro trayecto, pero estar muy claras también de que valemos como personas, que somos personas que merecemos respeto también
y que no tenemos por qué pagar un precio alto por lograr nuestros sueños. Porque como cualquier otra persona, debería ser suficiente con el esfuerzo que pongamos cada día. Entonces, a seguir adelante, no queda de otra. Muchas gracias, Gabriela, por tu mensaje. Sí, sin duda la perseverancia viene a ser un factor fundamental, al igual que la confianza en sí mismas, ¿verdad? Porque... Caro. Sí. Aquí te interrumpo un momentito para tomar esa palabra de Gabriela, la perseverancia, y es porque algo de lo que nos motivó a tener a Gabriela en este panel, ¿verdad? Y a todas las que están con nosotros hoy aquí es visualizando las diferentes proyecciones que tiene nuestro cantón. Y Ana Lucía no me va a dejar mentir del talento humano que tiene el Cantón de Flores en el tema de la música. Entonces, yo quisiera que todos los jóvenes, mujeres y hombres que hoy están viéndonos, y si no, el video va a quedar en nuestra página, escuchen a Gabriela, escuchen la introducción de Gabriela, cómo inició Gabriela. Nosotros tenemos cantidad de muchachos, de niños que están creciendo en el ambiente de la música y que se están direccionando hacia esa área, y de verdad que para nosotros, y cuando así lo pensamos, estratégicamente era lo que Gabriela puede significar para todos estos jóvenes que van en busca de sus sueños en cuanto a la música, independientemente del instrumento, porque habrá quienes sea guitarra, flauta, violín, el corno, ¿verdad? En el caso de mi familia. Entonces, que la escuchen y que se queden con esa palabra, perseverancia, porque yo siempre he creído que el que persevera logra llegar muy alto. Y también, gracias que tenemos a Yocasta y a Silvia, ¿verdad? Porque tenemos esa cantidad de áreas, ¿verdad? Porque también nuestro cantón se caracteriza por ser muy deportista. Entonces, por eso fue que buscamos, y por supuesto que Ana Lucía, que es nuestro baluarte a nivel nacional, le digo yo, que es nuestra representante a nivel nacional. Entonces, que el video va a quedar acá en la página y para que también lo puedan ahí escuchar. Adelante, Caro. Muchas gracias, doña Melissa. Bueno, vamos a retomar un poquito el tema de la sororidad, y aquí sin duda sale a relucir doña Ana Lucía. Queremos preguntarle qué consejo le podemos dar a las mujeres que nos están viendo en la transmisión de cómo podemos implementar la sororidad día a día, independientemente del espacio en el que estemos, cómo podemos mantener con nosotras esa sororidad 24/7 que llaman, todo el tiempo al lado de nosotros. ¿Qué mensaje o qué consejo le daría a todas ellas con respecto a esto? Sí, Carito, me parece que lo primero para las personas que nos escuchan, definir que la sororidad es esa solidaridad que hay entre mujeres. Y hay que partir del hecho de que efectivamente lo que señalaba ahora Yocasta, Gabriela, Melissa, Silvia, es lo que define el ser mujer. Esa perseverancia, esa luz, esa fortaleza, ese amor, esa disciplina, esos instintos que tenemos. Pero las mujeres fuertes tenemos que reconocernos cuando efectivamente nos construimos unas con otras. Y esa es la sororidad. Todo lo que vaya a realizar Yocasta, Gabriela, Melissa, Silvia, vos, Carolina, mientras que tenga el apoyo firme, decidido, con fortaleza e instinto del resto de las mujeres, es lo que nos permite reconocer y fortalecer esa sororidad. A mí me llama la atención porque incluso es algo que hablamos aquí en la oficina, de que hay mujeres que tienen hasta sororidad selectiva. Y eso debería ser un término que hay que desechar. ¿Cuáles son las mujeres fuertes? Las que nos construimos unas con otras, las que nos alegramos del avance, del gane de Yocasta. Ahí estábamos todos en el Twitter apoyando a Yocasta cuando Gabriela dirigía esa belleza que realmente inspira, porque todas son mujeres que inspiran. Cuando Silvia ganó ese torneo, esa alegría que nos llena por dentro, esa fortaleza y esa luz, se tiene con sororidad cuando yo hago mía los logros de todas las mujeres que están a mi alrededor. ¿Cuándo son más fuertes las mujeres? Cuando nos apoyamos.
cuando construimos unidas, cuando nos damos cuenta que todas las fortalezas de Carolina son mis fortalezas, que todos los éxitos y las luchas que hace Yocasta, que hace Gabriela, Melissa y Silvia son nuestras, y así nos podemos identificar como mujeres solidarias precisamente para poder avanzar. Yo creo que las principales críticas de nosotros mismos muchas veces somos las mujeres, y hay algo que dijo Yocasta que a mí me llama poderosamente la atención. Las mujeres no tenemos que que vestirnos con ropajes masculinos para sobresalir. Lo que tenemos que tener es claridad de cuáles son esos sueños, de cuáles son esos ideales, y dar un paso día a día teniendo claro que el avance, los éxitos, la claridad, esas fortalezas, ese instinto de la persona que está al lado mío, una mujer, una lideresa, una heroína, son mías, y que así como ella sube, subimos todas las demás. Cada logro de una amiga, de una compañera, de una mujer, construye el liderazgo de todas las demás. Por eso no podemos obviar una frase tan categórica que dijo Yocasta, es que yo no quiero más ni menos. Lo que quiero es que me den la oportunidad de alcanzar esa igualdad. Y esa igualdad de oportunidades se alcanza de manera sororaria, cuando yo miro de manera horizontal y vamos todas caminando de la mano, porque las mujeres fuertes se construyen de la mano con otras mujeres que efectivamente saben que el lugar de ellas está en avanzar de forma sororaria. Muchas gracias, doña Ana Lucía. Bueno, yo comparto y me identifico completamente con este concepto y con lo expuesto por su parte, porque para mí la vida es mejor cuando hay respeto y cuando empatizo con otras mujeres, ¿verdad? Cuando esa hermandad se defiende y ese apoyo y lealtad está firme entre nosotras. Bueno, Yocasta, a los ticos en general se nos infla el pecho de orgullo por tus campeonatos mundiales, pero como decía doña Ana Lucía, sobre todo a nosotras las mujeres, a las niñas que te ven y que se identifican con vos, que dicen yo quiero ser como Yocasta. Bueno, ¿qué se siente, Yocasta, sobresalir en este sentido, que se hace el ejemplo para muchas jóvenes, muchas niñas, y que incluso sea en una disciplina que ha sido dominada por hombres, pero que vos venís completamente a marcar esa diferencia? ¿Qué se siente, Yocasta, sobresalir de esta manera? Bueno, una de las cosas que he aprendido durante todos esos años, antes al principio uno sueña, digo, quiero ser campeona mundial, era lo que me anhelaba más, yo decía, quiero hacer historia, pero hoy en día lo que me llena más, lo que en serio yo digo, tiene un significado, más significado de lo que estoy haciendo, es eso, sentir ese cariño de la gente, que una niña, un niño me diga, Yoka, yo quiero ser como usted, independiente del deporte, ¿verdad? A veces dicen, no quiero, yo quiero luchar como usted, porque usted da el valor de que sí se puede. Usted siempre dice que si usted puede, yo puedo. Ese mensaje, qué bonito, porque yo quiero que sea así. Entonces, esa lucha de dar yo día tras día, me gusta, porque en serio dar ese mensaje a los niños de que sí se puede. Yo que vi sus peleas, veo sus entrenamientos, que hay que tener disciplina, me dice, que hay que entrenar todos los días. Importante confiar en Dios y rodearse de personas positivas que sumen, no que resten. ¿Por qué? Porque al final me pueden ver a mí peleando yo sola, bueno, con el rival y todo, pero no saben el gran equipo que yo tengo, que es mi promotor Mario Vega, mi entrenador Marco Delgado, Francisco Portilla, que es el asistente, al final rodeada de hombres que me apoyan, que me dicen, yo tengo hijas, yo tengo, mi mamá dice, ¿cómo no me gustaría que alguien apoyara así a la mujer que yo sé que a usted le cuesta, y esa disciplina que usted tiene día tras día, en serio, que yo quiero hacer la diferencia? Un promotor, Mario Vega, que dice, yo que al final me es más fácil representar a un hombre que a una mujer, y yo lo entiendo, porque él dice, lo que se gana, o sea, la diferencia es exagerada, que más bien yo dije, wow, más bien gracias por representarme. Yo siempre le digo, me hacen, yo que es que usted se lo ha ganado.
usted se lo ha ganado día tras día con su disciplina, con su lucha. Y digo, wow, esta chica, por más que los retos que ha tenido, porque he tenido, hay que hacer resultados, dar esos resultados extraordinarios, porque yo soy campeona mundial desde el 2016, que fue aquí en Costa Rica, y nadie me conocía, nadie sabía quién era Yocasta, que si era campeona mundial, y así de Yoka, hay que ver qué hacemos, tiene que pelear con la más monstrua del boxeo, si tiene que subir de peso, hay que subir de peso, para que la gente sepa quién es usted, y así fue. Tuve que ir a Japón, que perdí, luego tuve que ir a Alemania, que me robaron la pelea, pero bueno, al final perdí, que he luchado, he llorado, he sangrado literal, pero me he levantado. Esa fuerza que nos caracteriza no es por siempre haber luchado, sino que eso de levantarse nos hace más fuertes, nos hace más únicas de las veces que nos levantamos, porque yo no siempre yo he triunfado, he llorado, pero lo que me caracteriza es que me he levantado, porque al final siempre vienen mejores cosas para uno. Luego ya el título mundial que fuimos a España, y yo decía, la tercera es la vencida, la tercera es la vencida, y así es, como en la vida, en el deporte, así es la vida. Siempre hay que buscar seguir adelante, por más que a veces perdamos, fracasemos, que al final no hay que verlo como un fracaso, hay que verlo como una enseñanza de decir que al siguiente paso va a ser mejor. Por eso pienso que es bonito seguir dando esos logros, porque dar ese ejemplo de que sí se puede, de que, como dije, me llena tener títulos mundiales, y yo no me conformo, diría yo que ya quiero este título mundial, ¿qué quiere más? Yo quiero todos los títulos mundiales de las otras organizaciones, seguir haciendo historia, y lo bonito es que no es solo mi sueño, es sueño de Mario Vega, Marco Delgado, que están ahí. Dice, yo quiero que ustedes de ese ejemplo de que sí se puede, llegar a triunfar un país tan pequeñito, que hay talento, y que no quiero que sea solo Yocasta Valle, no, que sean muchísimas chicas más, chicos también, que sean futuros campeones mundiales, y si no son futuros campeones mundiales, campeones de la vida, porque al final el deporte, esa lucha, esa disciplina, esa constancia, al final uno lo hace fuerte, y también esa forma de pensar. Qué bonito mensaje, Yocasta, muchas gracias. Es cierto, al final se resume en retarnos siempre a nosotras mismas, ¿verdad? Y que con esa perseverancia, con esa insistencia, como decía una de las compañeras, no importa las pruebas, no importa los obstáculos, los nos que encontremos en el camino, si llevamos esa fuerza, ¿verdad? Y esa perseverancia, sin duda vamos a alcanzar cualquier meta que nos vayamos a proponer. Muchísimas gracias, Silvia. Hablando de campeonatos, ¿verdad? Queremos saber, bueno, en todo este tema, vos como campeona nacional de Zumba Fitness, ¿cuál fue el camino que recorriste para llegar ahí? Y en ese proceso, para alcanzarlo, ¿cómo hiciste para que el miedo, no sé, que esa duda que se pudo haber presentado, no te hicieran dar un paso atrás? ¿De dónde se agarró Silvia para poder alcanzar ese campeonato nacional? Bueno, primeramente, para hacerlo un poco rápido, yo creo que algo que hay que tener es creérsela. Hay que creérsela a uno mismo. Y eso me cuesta mucho, me cuesta demasiado. De hecho, cuando me llaman al panel, yo que nada que ver, una diputada, la vicealcaldesa, la campeona de la Sinfónica, y Silvia, un ser normal. Pero entonces no, ahí es donde hay que quitarse estos pedos mentales, como le digo yo, porque somos más. Y esta competencia fue lo que me enseñó. Yo inicio en esto de Zumba hace 17 años atrás. Nadie sabe quién es Silvia, nadie nada, ¿verdad? Y en el país estaba muy nuevo. Y hay muchas disciplinas igual a Zumba. Zumba es solo una marca, que el baile, que el cardio, el fitness. Pero bueno, como dice Yocasta, o sea, al principio nadie te conoce, pero ahí te vas haciendo nombre, te vas haciendo camino. Cuando amas y tienes pasión por lo que haces, o sea, es que eso es inevitable, o sea, es inevitable. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a dar mis clases,
creo que tengo mucha empatía con las mujeres, porque en una clase más como la del baile, el fitness, 98% somos mujeres, un 2% son hombres. Entonces, de hecho yo decía, ay no, qué difícil. Un hombre cualquiera, modelo, musculoso, se para al frente, mueve el rabo y ya está, ¿verdad? Y yo así de grande, viendo el cómo, ¿verdad? Cómo me gano a las mujeres, porque entraba esa parte que decía Anita, a veces somos muy rivales, ¿verdad? Pero no, todo está en el carisma, en la empatía, en profesionalismo, en querer trabajar en un equipo. Si somos, el equipo es o sea, puede ser mucho más fuerte que la parte individual, si trabajamos como debe ser. Donde yo me di cuenta que más bien las mujeres se arrimaban y me decían, sí, usted me inspira, qué dichosa, yo quiero, usted que es madre soltera, 2 hijas, vive de esto, come de esto, ha hecho mucho, ¿verdad? Entonces yo dije, qué bonito. Cuando ya pasan los años, sos un poquito más con experiencia, más conocido en el ámbito en que nos manejamos. Ya ahora Silvia tiene otro nombre en esto, pero esto no fue de hoy a mañana, esto fueron 17 años creyendo en mí y como dice Yocasta, siempre más, ¿cómo busco más, verdad? Cuando sale en media pandemia donde todo el mundo, ahora sí que inventamos, cómo le sacamos provecho a las redes sociales, se inventa una competencia para este tipo de instructores de baile y a participar a 21 países. Me llaman y yo decía, y todo era por votos. Entonces yo decía, ok, podré tener la parte de profesional, pero ¿y si no tengo seguidores o gente que me quiera en las redes? Y aquí es donde una de las enseñanzas, número 1, habían otros contrincantes de otros países donde tenían 20,000 seguidores en Instagram, cuando Silvia tenía 1,000 seguidores. Y yo decía, no, hombre, es que nada que ver, ¿verdad? Pero eso que te entra aquí, pero se dice, no, pero yo puedo. Y al final que mostré, no importa cuántos seguidores hay, eso es una red social. Eso es una red social. Pero es realmente quién te sigue, quién te admira como persona, como profesional. Y el gane, así muy francamente y humildemente les digo, fue una revolcada completa. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que no tenés que tener mucha gente, mucho ruido atrás, sino ser uno, creérsela. Y no necesitas 20,000, necesitas 1,000 personas que te admiren. Ya con eso. Entonces, igual yo decía, y en pandemia, ¿quién se va a poner a pagar una entrada de un evento virtual para votarte, para verte? Pero sí, o sea, sí se puede, sí existe, o sea, todo el emprendimiento que más bien ha traído esto nos ha hecho crecer a muchas mujeres. Entonces me di cuenta que no, vamos a ver, hay que creérsela. Todo está en la trayectoria, en la constancia para llegar a tener un nombre y nunca quedarse atrás, sino levantarse y siempre querer más y más. Trabajar mucho en equipo. Hoy en día he formado muchas instructoras mujeres que más bien he sido la mentora para ellas y yo digo, bueno, qué bonito, ya no la tomas en clase, ya tienen sus alas y se fueron, pero bueno, tienen sus alas y ahí van para arriba. Y ahora es un honor para mí compartir una tarima o una clase con ellas al lado. Entonces, ¿qué no me echó atrás? Bueno, ver que tenía apoyo y cariño de las personas. Me costó creérmela, pero esto me enseñó a todavía decir, con más razón me la creo, que soy muy capaz, pero todo está en ponerse la camiseta y trabajar, tener pasión por eso. Cualquiera te puede admirar, pero si no te pones la camiseta y salís a trabajar en mi caso, por esos votos, por ese apoyo, tampoco las cosas caen del cielo. Entonces, no me hizo echar atrás el ver el apoyo, el ver el avance y decir que yo sí podía. Así no hubiera ganado Costa Rica, porque ahora vamos para México. Sí me dejó mucha enseñanza en cuanto a que la gente, sí hay un gran grupo de personas a que inspiras y que quieren ser muchos como uno y que sí se puede, sí se puede. Qué motivador, Silvia. Muchas gracias porque realmente das un mensaje de que no importa, el miedo puede estar ahí presente, pero cada una de nosotras podemos decidir en transformarlo y convertirlo en agradecimiento, en confianza hacia nosotras mismas y sobre todo en disfrutar lo que hacemos, ¿verdad? En esa pasión justamente con la que
con la que vos y cada una de nuestras participantes hoy en día se ha expresado desde cada una de sus posiciones y sus roles y demás. Bueno, voy a ahora preguntarle a doña Melisa, ya para ir cerrando, porque el tiempito se nos hizo corto. Yo que trabajo con usted acá en la municipalidad y veo el liderazgo con el que se desenvuelve, ¿qué mensaje podemos transmitir a esas mujeres que nos están viendo para que puedan aplicar el liderazgo y todas las características que implican el liderazgo en sus distintas realidades, desde sus distintas situaciones, realidades, posiciones y demás? ¿Qué mensaje le podemos dar, doña Melisa? Gracias, Caro. Bueno, yo creo que sin duda, yo lo dije hace un rato, y es que uno tiene que saber de quién aprender, ¿verdad? Y como yo lo dije, mis dos mentores en esto, una está aquí y el otro está en la casa, yo los he seguido y he sido obediente, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, en cuanto a la sabiduría que me han transmitido. Pero creo que como lideresa, ahora desde el puesto de la vicealcaldía de Flores, yo baso mi ejercicio y mi día a día en la empatía, en tratar de ver que la otra persona puede no estar en un buen momento, puede estar pasando una situación difícil, puede estar cargando algo de lo cual nosotros no sabemos. Yo todos los días me levanto y encomiendo mi día a Dios y le pido que me lleve siempre de la mano y que me ayude siempre a ser mejor persona y a servir y poder ayudar a los demás. Pero no sabemos si las otras personas están en la misma sintonía o en la misma situación. Y siempre trato de cuando les hablo, les pido algo, sea motivándolos, ¿verdad? Siempre en que alcancemos nosotros los mejores resultados, en que hagamos siempre lo mejor, en que nosotros sí podemos salir adelante, independientemente de si somos mujeres o si son hombres también. Siempre es tratar de motivarlos y también trabajar siempre de manera muy organizada, porque pues todo líder o toda lideresa, para poder realizar sus distintas funciones, pues tiene que ser muy organizado, tiene que ser bastante concreto y demás. Entonces, eso nos va a llevar sin duda a una muy buena comunicación con nuestros compañeros o con nuestras familias o con quien interactuemos durante el día para poder ejercer el rol de la mejor forma y siempre, por supuesto, buscando que las decisiones que uno tome o los actos que uno realice siempre sean buscando los intereses de todos y no los particulares. Al final, uno está en estos puestos porque el pueblo así lo eligió y uno se debe a ellos. Entonces siempre es buscar que las acciones que uno realiza sea por el beneficio de la mayoría. Entonces, creo que por ahí más que todo es donde yo enfoco mi liderazgo de día a día, ¿verdad? Que día a día hay que llevarlo bien, hay que pues tener esa inteligencia emocional, ¿verdad? Para que algunas cosas pues que se contraponen en el día y que a veces haya uno que otro por ahí que es una piedra un poco más grande que la otra, entonces podamos brincarla y seguir, ¿verdad? O correrla, hacerla a un lado y continuar con todo lo que nos corresponde hacer durante el día, que de por sí son muchísimas facetas, porque pues nosotras mujeres salimos del trabajo, vamos en el carro, con el teléfono, enviando WhatsApp, escuchando audios, llamando por teléfono, llegamos a la casa, los quehaceres, la familia, el entorno, todo. Los trabajos de escuela o de colegio, lo que vaya a ser, ¿verdad? Somos multifacéticas y eso creo que es lo que a mí me ha ayudado a hacer una distribución equitativa de cargas y tratar de ser siempre muy empática con todas y con todos con los que yo me desenvuelvo durante el día. En eso enfocaría yo mi liderazgo. Muchas gracias, doña Melisa. Sí, al final de cuentas estas vienen a ser características importantes en las diferentes áreas de las mujeres, ¿verdad? Desde el ámbito laboral, el ámbito familiar, de pareja, social y demás, estas características vienen pues ayudarnos a generar una mayor comunicación, una mayor habilidad, ¿verdad? En las diferentes
facetas que nosotras tenemos como mujeres. Caro, te interrumpo nada más porque el tiempo pues se nos ha ido, ¿verdad? Y por supuesto que sé que las agendas de todas están bastante apretadas, Ana Lucía, Yocasta, Gabriela y Silvia, que ya va a empezar la clase también de Zumba, ¿verdad? Entonces tenemos, lo que yo les agradecería muy breve a quien quiera hacerlo es un mensaje corto a todas esas mujeres que hoy luchan con alguna situación especial y que creen que no pueden alcanzar los sueños o que no pueden alcanzar eso que tanto anhelan. La que quiera iniciar. Yo. Bueno, primero disculparme que estaba aquí, que estoy en el carro, que estaba en casa presidencial, de que eso se trata, ¿verdad? Seguir luchando día tras día para hacer la diferencia y para que sea más fácil. Al final uno no solo lucha por uno, sino por todas las mujeres. Y solo el mensaje que quiero dar a todas las chicas es de que sí se puede. No hagan caso a los malos comentarios, porque siempre lo van a ver. Esté uno donde esté. Si yo puedo, yo siempre lo he dicho y siempre lo estaré diciendo, ¿por qué ustedes no? Hay que trabajarlo, solo hay que trabajarlo, confiar en Dios, rodearse de personas positivas, como yo tengo, lo dije, yo siempre agradezco a mi promotor Mario Vega, a mi entrenador Marco Delgado, porque así es donde uno llega al éxito. Por más, el único límite que uno tiene es el que uno se pone uno mismo. Siempre luchen por sus sueños, ustedes son fuertes, empoderadas y pueden llegar a cumplir todos los sueños. Y como dije, los sueños, siempre tener en mente, porque uno dice, ¿cómo siempre mantenerse positiva día tras día? Uno se mantiene positiva siempre, cada vez que uno se levanta, pensar en lo que uno quiere. Uno dice, no es fácil, pero tampoco es imposible. De mi parte, yo sí quisiera a todas las personas que nos escuchan, principalmente las mujeres, que escuchen con detenimiento cada uno de los mensajes que nos dio Gabriela, que nos dio Casta, que nos dio Silvia, que nos dio Melissa, para que se sientan inspiradas. No existe ningún sueño, ningún ideal, ningún anhelo que no se pueda hacer realidad. Lo único que ocupamos es la fortaleza, la disciplina, la perseverancia para seguir avanzando unas de las manos de otras para poder alcanzar todas esas oportunidades que nos merecemos como mujer. Ya ese tema de que existe un techo de vidrio no es una realidad. Hay que agradecer, por supuesto, a todas aquellas mujeres que han abierto brecha en las diferentes áreas, en los diferentes campos y reconocer esos liderazgos, pero que nosotros hoy como mujeres tenemos las condiciones para seguir avanzando sin ninguna distinción. 24 horas nos definen día a día para poder alcanzar esos sueños, esos ideales. Y podemos hacerlo, y yo siempre lo he dicho, siendo profesionales, deportistas, madres, hijas, abuelas, amigas, compañeras. No existe una exclusión incluso en nuestros roles. Muestra de eso es las compañeras que están hoy en este panel. Así que solamente creérsela. El miedo no existe, el miedo, como dijo Silvia, está en la mente y tenemos que seguir avanzando con la mayor fortaleza porque nos queda mucho por alcanzar, mucho que conquistar, no porque queremos ser mejores, no, es porque nos merecemos tener la oportunidad de esa igualdad. Y muchas gracias a Melissa y a Carolina por este espacio tan hermoso. Yo quisiera añadir nada más a las palabras de las compañeras. Básicamente nosotras hemos hablado desde una perspectiva donde hemos luchado por sueños que han sido sueños que nosotras mismas hemos visualizado para nosotras, hemos creado con metas que han estado ahí. Sabemos que hay muchas mujeres también cuya realidad hace que sus sueños queden muchas veces de lado y que tengan que llevar a cabo otras cargas, otras tareas que muchas veces no son compatibles con esos sueños. Decirle a esas mujeres que no se rindan, que si están atravesando por un camino difícil o que llevan una carga diferente, porque el destino lo ha puesto así, Dios lo ha puesto así en sus manos, es por alguna razón, pero sobre todo que entiendan que la fuerza no viene tampoco toda ella de las palabras que puedan encontrar en personas como nosotras.
La fuerza está en un 99% dentro de su persona. La fuerza viene del interior. Que sepan y tengan la confianza de escucharse, la confianza de levantarse y de saberse que son tan fuertes y tan poderosas que lo único que necesitan es creerse que van a salir adelante sin importar el problema, sin importar el trayecto escombroso que estén atravesando, sí pueden hacerlo. La fuerza es la fuerza interna, esa que nos mueve cada día a levantarnos, a luchar por los hijos, por la familia, por todas estas metas, que simplemente no perdamos el objetivo de esa lucha, y la fuerza está ahí adentro. Que se la crean nada más, y aquellas que tienen la dicha de poder ir en busca de sus sueños, también a seguir adelante con los sueños y seguir luchando, pero es la lucha que se sepa con esa camiseta que es de todos los días. No se encuentran, el éxito no se encuentra a la mañana, es día a día que lo vamos a ir cosechando, y un buen día pues vamos a poderlo apreciar, pero que no se rindan nada más. Muchísimas gracias por esta oportunidad de venir a compartir con todas ustedes y con todos los que nos miran. Encantadísima, a luchar entonces. Rápidamente, todas nosotras somos perfectamente imperfectas. Ninguna de nosotras nació en cuna de oro, ninguna de nosotras nos regalaron los puestos que tenemos en este momento. Así es que usted, chica, que quiere comenzar, propóngaselo, créasela, porque así como todas nosotros lo logramos, ustedes también pueden. No espere a tener, porque aquí está demostradísimo, por ejemplo, mi caso personal, con hijos, sin pareja, sin esposo, sin nada, y aquí estoy, he logrado mucho, y así es que no tiene que tener algo para simplemente tener esa pasión por lo que te gusta, no importa lo que digan los demás. Viniste sola, viniste individual, te vas individual también. Así es que no es lo mismo pasar y que te recuerden a ver esas huellas y uno dice, wow, esta persona dejó huella. Así es que nada más, mi consejo es créasela, no necesita de nada, no somos mujeres maravillas, pero podemos crear maravillas. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Ana Lucía, Gabriela, Yocasta y a Caro, por supuesto, por ser nuestra organizadora hoy acá en este conversatorio. Yo me quedo nada más con decirle a todas que no dejen de luchar nunca, que no dejen de apasionarse nunca por lo que hacen, que van a haber piedras en el camino, pero que hay que correrlas y hay que seguir en busca de lo que a nosotros nos hace feliz, porque en realidad lo que tenemos que buscar es la felicidad día a día. Que no necesitamos que sea alguien el que nos dé esa felicidad, sino que nosotras mismas nos la creamos, y que no dejen de luchar. De verdad que en este panel yo creo que hay bastante experiencia y ya lo han demostrado en todo lo que hemos conversado a lo largo de esta hora y un poquitito más. Agradecerles de verdad profundamente a todas las que nos acompañaron, Yocasta, que yo sé que ya tiene que entrar a la Municipalidad de San José, que también está invitado a un evento, Ana Lucía, que sé que su agenda es apretadísima, Gabriela, que sin duda, y Silvia, que ya va a empezar la clase de Zumba. Entonces, muy agradecida de verdad que pasen un día maravilloso, que sigamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que sigamos luchando por esa igualdad, que sigamos luchando por siempre caminar juntas y apoyarnos y apoyarnos. Ese es el mensaje final. Caro, de verdad muchísimas gracias y cerramos este conversatorio del día de hoy. Muchísimas gracias, Caro. Gracias a todas ustedes, ¿verdad?, por participar este día junto a nosotras, por todas esas palabras que nos dieron a lo largo de este conversatorio, que sin duda viene a motivar a todas estas mujeres que nos están siguiendo en la transmisión a dirigir la mirada hacia ellas mismas, a sus capacidades, ¿verdad?, concentrarse en todas sus habilidades, capacidades, llenándose de confianza para motivarse a seguir todos esos sueños y esas cosas que quieren alcanzar. Muchísimas gracias por este espacio que nos permitieron.